Los rociadores pueden ser rociadores húmedos, de tipo preacción y toberas. Por último, tenemos un sistema bastante nuevo que es increíblemente eficaz y que se llama agua nebulizada. Vamos a la imagen 3. Bueno, los hidrantes exteriores. En general, los hidrantes exteriores se usan con válvulas teatro de 2,5 pulgadas y están pensados para que los usen personas capacitadas en la lucha contra incendio. Advierto que una manguera de 2,5 pulgadas que cuenta con una presión de 12 kilogramos por centímetro cuadrado, 12 bar, o lo que es equivalente a 120 metros de columna de agua, no es tan fácil de manejar. Y más que fuerza, requiere experiencia. Yo las he manejado solo, y también he visto a personal de bombero femenino manejarla sola, pero se necesita experiencia. Si lo maneja este tipo de hidrantes una persona que no sabe hacerlo, es muy posible que se dañe. O sea, es posible tener un accidente, incluso fracturas. Vamos a la imagen 4. En la imagen 4 vemos un hidrante exterior, y la característica más importante del hidrante exterior es que tiene un techo inclinado. Si el techo del nicho hidrante no es inclinado, lo más probable es que la corrosión avance rápidamente. El agua en un techo plano se queda estancada y bueno, la vida del hidrante es corta. Además, el techo cubre un poco la entrada, la puerta del hidrante, y eso le da una gran protección. En la figura 5 vemos otro hidrante exterior y vemos lo mismo. El techo es inclinado y cubre la puerta. Y cuando hacemos el mantenimiento de los hidrantes, una de las cuestiones importantes es ver la parte de abajo y que la parte de abajo tenga perforaciones, porque algo de agua va a entrar y no es tan importante que entre, sino que salga rápido. Vamos a la diapositiva 6 y vemos también otro hidrante exterior, en este caso con el frente de vidrio. Acá tenemos en la 7, en la diapositiva 7, tenemos un hidrante exterior, y la particularidad de este hidrante es que tiene uniones TOR. Después vamos a la imagen 8, donde tenemos mangas del tipo profesional y tenemos válvulas teatro con adaptaciones Storm. Vamos a la figura 9 y vemos las bases de los hidrantes. Esta es una base de del hidrante, del soporte, que está hecha con un caño de 4 pulgadas, sobre el cual se hizo un entramado de hierro del 8. Esto se coloca en un cimiento, en este caso el cimiento es de 50 por 50 por 50 de profundidad. Lo primero que se hace es se coloca una capa de hormigón para que los hierros no toquen el suelo y, bueno, y estén dentro del hormigón. De hecho, para eso sirven las patas que tienen estas bases, y luego se rellena con hormigón. Vamos a la figura 10, y bueno, acá lo que vemos es un hidrante exterior en un viejo buque de guerra. Este es un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y saqué esa foto especialmente para que veamos que este es un buque de fines de los años 30. Bien,
vemos que los hidrantes en todo ese tiempo no han cambiado mucho. Pasaron ya casi, esto es de los fines de los años 30, o sea que pasaron 80 años y el sistema de hidrantes sigue siendo muy parecido. Ahora vamos a pasar a ver hidrantes en zonas de congelamiento. Este es un hidrante cerca de una estación de servicio en Polonia. Acá la temperatura suele llegar a 30 grados bajo cero. Particularmente en un año que me tocó estaba trabajando, la temperatura en el termómetro de mercurio acusó 32 grados bajo cero. En Europa todos los hidrantes tienen esta señalización para que sea fácil encontrarlos. Acá tenemos otro tipo de hidrante, también para zonas de congelamiento, y bueno, este es un estacionamiento. Acá dice solo para vehículos de servicio. Pasamos a la imagen 13 y bien, acá tenemos un hidrante cubierto de nieve. En la figura 14, hola. Sí, se le escucha. Se escucha. Andrés. Sí, ¿me escucharon o empiezo de nuevo? Puedo empezar de nuevo, no tengo problema. Por favor, esa parte. Sí, empieza de nuevo, por favor. Sí. Bueno, vamos a las primeras imágenes. Y, no, Andrés, se escuchó todo, ¿eh? La última diapositiva nomás. La última diapositiva. La del que estaba ahí me congelado. Ese. Perfecto. Ese. Bien, perfecto. Bueno, acá es un hidrante. Bueno, simplemente quise mostrar cómo queda el hidrante cubierto por nieve. Por eso tienen el palo con la inscripción de hidrante, porque bueno, en muchos lugares el hidrante queda completamente cubierto de nieve. La imagen 14 es la imagen de un hidrante en Argentina, en una planta que es una usina. Presten por favor atención a la parte de arriba del hidrante, que es lo que vamos a hablar dentro de poco. Este es otro hidrante, en este caso en la ciudad de Nueva York. Pasamos a la imagen 16. Este es un hidrante en Boston. Acá en la imagen 17, esto es un hidrante en el bosque de un country en la ciudad de Boston. Fíjense en la parte de arriba donde hay una especie de tuerca. Acá está el secreto de estos hidrantes. Bueno, este es un hidrante que le saqué la foto en la ciudad de Nueva York. Y la imagen importante es la figura 19, vuelvo a la figura 18. Fíjense en este hidrante. Este es un hidrante en Nueva York. Y ahora vean la boca del hidrante. Acá se observa el vástago. Y este es el secreto del hidrante para zonas de congelamiento. Vuelvo a la figura 17 y esta tuerca que está acá arriba en la figura 17 se acciona con una llave. Si yo levanto esta tuerca, o sea, desenrosco esta tuerca, voy a ver que este vástago sube, en la figura 19, el vástago sube y deja pasar el agua. Entonces, toda la columna del hidrante, que normalmente es de fundición gris,
Normalmente está vacía, no tiene agua. Cuando yo aprieto el tornillo o lo suelto, depende de cada hidrante, permito que el agua entre. Ese es el secreto del funcionamiento de los hidrantes para zona de congelamiento. Y bueno, en la figura 19 tengo la imagen del hidrante completo. La parte roja es la que nosotros vemos. La parte negra es la que está bajo tierra. Abajo tengo una brida que va conectada al caño. Y bien, cuando yo levanto la tuerca de arriba, o sea, la empiezo a girar, el vástago sube y permite la salida del agua. Esto normalmente, toda esta parte que está abajo, la parte negra, se pone bajo tierra en una zona que se rellena con piedras. Y tiene una pequeña valvulita que en forma automática permite drenar el agua. Vamos a pasar a los hidrantes interiores. Este hidrante es de una ciudad de México. En México usan, bueno, todo material norteamericano. Estas son juntas de acople rápido. La marca más famosa es Vitaulic. Lo que para nosotros sería una válvula teatro, y acá tenemos la manguera. Estas mangas normalmente tienen 20 metros, y es lo que cubre cada hidrante. Entonces la distancia máxima entre dos hidrantes va a ser, obviamente, 40 metros. En los interiores, en general, lo más, digamos, lo mejor es usar lanzas de chorro niebla, que vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos otro hidrante interior con su correspondiente matafuego. Tengamos en cuenta que si nosotros ponemos las mangas de esta manera, es muy práctico para usarlas, pero en los pliegues se forman puntos de tensión y esta manguera va a tener una vida útil menor. Si hacemos mantenimiento y vemos esta manguera, bueno, y queda un par de años, es muy probable que pierda. Acá tenemos otra imagen de un hidrante interior con frente de chapa. Ahora vamos a pasar a las desvanaderas. En Europa se usa prácticamente desvanaderas. Los hidrantes tal cual lo conocemos nosotros prácticamente no se usan. Este es un hidrante en París, en el aeropuerto Charles de Gaulle. Este es un hidrante, una desvanadera, en una tienda, creo que en la ciudad de, esto creo que lo saqué en la ciudad de Brujas. Este es otro hidrante, en este caso de madera, que creo que también saqué en algún centro comercial de Europa. Acá, en la figura 27, tenemos otro nicho hidrante, también del tipo de banadera, y lo mismo. Esto, si quisiéramos usarlo de esta manera en nuestro país, tal cual está acá, no podríamos hacerlo, y en algún lado tendríamos que poner una válvula teatro de 1 3/4. Si no, lo más probable es que esto no sea aprobado, por más que sea un sistema práctico y súper eficiente. Esto que vemos acá en la figura 28 es otro nicho hidrante. Vemos que está bastante maltrecho en una línea de subte. Creo que es el subte de Madrid. Y en la figura 28 llama la atención. Es lo mismo, esta foto la saqué en un edificio de categoría de Chile.
Y bueno, particularmente a mí no me gusta cómo está construido. Fíjense en que si bien la devanadera es de una excelente calidad, fíjense en cómo está hecho el caño que alimenta la devanadera, la figura 29. Si lo aprecian, es un caño de calefacción de plástico, los que se usan para piso radiante. Bueno, en Argentina esto está prohibido, y me imagino que en Chile también, pero bueno, hay edificios que lo hacen de esta manera, lo cual para mí decididamente está mal. Pero bueno, recuerden que si usan las devanaderas, siempre tienen que dejar lugar para poner una válvula teatro de por lo menos 1,25, si no van a tener problemas con la aprobación. ¿Dónde se colocan las devanaderas? En nuestro país, con mucho criterio, se colocan en los palieres fuera de la caja de escalera. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile es muy común colocarlos dentro de la caja de escalera. En mi opinión, la costumbre que tenemos en Argentina es mucho más racional, ya que podemos luchar contra el fuego con las puertas de las cajas de escaleras cerradas. De hecho, lo correcto es hacerlo como lo hacemos nosotros. La altura a la que se colocan es entre 1,20 m, la válvula teatro está entre 1,20 m y 1,50 m del nivel del piso terminado. Bien, vamos a la figura 30, donde tenemos los monitores. Un monitor, no pequeño, generalmente tiene un consumo de no menos de 120.000 litros de agua hora. Fíjense en la cantidad de agua que está tirando este monitor. Este monitor, la foto la saqué cuando estaba haciendo las pruebas en una usina ecológica. Sobre todo son muy prácticos cuando tenemos poco personal. Entonces, si tenemos poco personal, esto realmente es súper práctico porque yo puedo dejar el monitor puesto, digamos, apuntando hacia el fuego y, bueno, y el monitor va a tirar agua sin problemas, cosa que no puede hacer con un hidrante. En la figura 31 vemos un tipo de monitor. Y en la figura 32 vemos otro tipo de monitor. Y acá, en la figura 33, estoy probando un monitor. En este caso, vemos un caño de plástico, y el caño de plástico está puesto para que el monitor pueda usar espuma. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona por el principio del Venturi. Acá se genera una contrapresión, un vacío, el chorro, la velocidad del chorro provoca un vacío, y bueno, y de acá va succionando la espuma. Esto trabaja muy bien, pero tengan en cuenta que cuando trabajan con Venturis, para que eso funcione, a mí la experiencia, por más que las fichas técnicas dicen otras cosas, la presión no debe ser menor de 7 kilos. Acá hay otro monitor, fíjense en lo imponente del chorro de agua. Es la figura 33. Y la figura 34, lo mismo. Van a ver, yo estoy manejando ahí el monitor, y van a ver un tacho de espuma
Bueno, esto se puede conectar con espuma. En este caso no estoy usando la espuma, bueno, pues la espuma no es barata. Figura 35, bueno, acá tengo un monitor que está tirando agua hacia un tanque. Figura 36, bueno, tenemos monitores que tiran agua hacia tanques de combustible y, bueno, lo llamativo de esta foto es que se forma un arco iris. Es la imagen 36. Bien, vamos a terminar el tema de monitores. Tengamos en cuenta que si usamos monitores tenemos que tener equipos de bombas importantes y una reserva de agua importante. Vamos a pasar a la figura 37, donde tenemos rociadores. Y el tema de rociadores es realmente muy interesante y ofrece digamos, una muy buena cobertura en lo que es protección contra incendio, pero hay que tener en cuenta varios factores. El primero, el rociador de la izquierda es un rociador pendiente, la derecha es un rociador del tipo montante. Si los pongo al revés, no van a funcionar. Y he visto en mi vida profesional, podría decir cientos de casos donde están puestos al revés. Instalaciones donde se han gastado fortunas y que las mismas, bueno, no van a funcionar pues están puestas al revés. Bueno, uno diría que eso pasa en la Argentina. No solo pasa en la Argentina, pasa también en Estados Unidos, lo he visto en Estados Unidos y lo he visto en muchos países europeos donde los rociadores están puestos al revés. Y si están puestos al revés, no van a funcionar. ¿Cómo funcionan los rociadores? Bueno, los rociadores tienen que estar cerca del techo. Normalmente, un rociador común no debería estar a más de 30 centímetros del techo. Tengo un incendio. El calor sube, se acumula en el techo y hace reventar la ampolleta. En este caso las ampolletas son de vidrio, la ampolleta estalla, está graduado a una determinada temperatura, el líquido que hay en la ampolleta obviamente no es mercurio, sino que son mezclas de alcoholes que están graduadas para que estallen a una determinada temperatura. Las temperaturas más comunes son de 68 grados, o 100 grados. Si yo tengo un techo de chapa, bueno, me tengo que fijar la temperatura que tengo en ese techo de chapa, pues la temperatura puede ser muy alta. Si no tengo aislación, bueno, necesariamente tengo que poner rociadores que tengan una temperatura más alta, cerca de 100 grados. Bien, el calor sube, se rompe la ampolleta y empieza a salir agua a presión, que da directamente sobre el fuego. En los sistemas comunes no es que se abren todos los rociadores, sino que se abre el rociador que está directamente sobre el fuego, en el cual se rompió la ampolleta. Esto se calcula teniendo en cuenta distintos parámetros. En general, por ejemplo, en un riesgo leve, que podría ser una oficina, se toma una densidad de aplicación, tantos litros por metro cuadrado, y una superficie determinada. Esto significa que si tengo un incendio y, bueno, calculé las cosas bien, ese incendio, en el peor de los casos, va a abarcar una superficie para un riesgo leve de 140 metros cuadrados. Y si yo tengo una densidad, que la densidad para riesgo leve es de 4,1 litros por metro cuadrado, con eso tendría que apagar. Y generalmente se apaga con bastante menos. Bien, vamos a la imagen 38. En la imagen 38 vemos lo que se llama una estación de control y alarma. Yo muchas veces no las uso, simplemente pongo una válvula de cierre.
Se venden, son caras, y lo que tienen es un gong que da un aviso local. Vamos a la imagen 38 y acá vemos el gong instalado. Cuando yo hago mis proyectos, tengo, más que poner el gong, tengo en cuenta lo siguiente. Pongo la válvula de cierre, que es esta que está acá abajo, que es una válvula mariposa de cierre lento, la que tiene el volante azul, y en la parte de arriba lo que coloco es una válvula de seguridad y un detector de flujo. ¿Por qué el detector de flujo? Y es mucho más probable que yo tenga digamos, que salga el agua porque se rompió un rociador, si bien no es común, pero puede pasar, por ejemplo, por un golpe, y bueno, eso me da una alarma y alguien va a ir a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué la válvula de seguridad? Porque si esto está afuera, por ejemplo, en un depósito de logística, le va a dar el sol. Cuando le dé el sol, la cañería se va a dilatar. Y el agua va a pasar por la válvula de cierre y por la válvula de retención que se encuentra sobre la válvula de cierre. Cuando deje de darle el sol, ¿qué va a pasar? La válvula de retención se va a cerrar y no va a permitir que el agua vaya para atrás. Entonces, el caño se va a contraer y va a presionar sobre el agua, con lo cual la presión va a aumentar. Si yo no tengo por dónde pueda salir el agua, bueno, la presión va a aumentar y puede aumentar más allá de los límites aceptables. Vamos a la imagen 40. Acá tenemos la ECA por dentro. Esta es una ECA de 8 pulgadas y bueno, le saqué la foto justo antes de que sea instalada en una obra. Acá vemos la clapeta de la válvula de retención. Vamos a la figura 41. Acá estoy haciendo una auditoría y vemos, abajo está el colector, del cual derivan las distintas ECAs. Tenemos las válvulas de cierre, que son las 3 válvulas naranja. Lo que vemos en amarillo es un indicador de que la válvula está abierta. Después tenemos la ECA propiamente dicha. Y, cosa muy importante, arriba de todo, vemos el detector de flujo. Esto es realmente muy importante, lo del detector de flujo, porque la campana hidráulica que tenemos en el lugar, lo más probable es que no sea escuchada por nadie. Pero el detector de flujo que está conectado con la central de incendios le va a dar al guardia la señal de que algo pasó. Vamos a la figura 42 y acá vemos una ECA con... en realidad vemos un colector con distintas ECAs. Abajo se ve la válvula de cierre, después está la válvula de retención de la ECA y vemos a la izquierda de cada válvula una pequeña valvulita de bronce. Estas valvulitas de bronce son las válvulas de seguridad. Después se ve el detector de flujo. Y más atrás, las campanas hidráulicas. Estas campanas hidráulicas van a hacer un ruido en el lugar y el detector de flujo va a dar la señal en forma remota. Después vemos los rociadores. Este es un rociador montante que está bien instalado. Acá en la figura 43 vemos una instalación, como se ve en la vida real. Hay telarañas, cuales, bueno, hay que sacarlas de vez en cuando. Y vemos un rociador SFR en un depósito de gran altura. Estos rociadores SFR son rociadores que están pensados no para controlar el fuego, sino para apagarlo. La cantidad de agua
que pueden entregar es realmente muy alta. Van entre los 400 y 600 litros por minuto. El tanque de una casa tiene entre 500 y 1000 litros. Y bueno, toda esa agua la tira este rociador en un solo minuto. Y son rociadores que se usan en depósitos. Bueno, acá vemos un rociador que está mal instalado. Está instalado a 80 centímetros del techo. ¿Y qué va a pasar? Acá hay dos problemas. Primero, que el calor va a subir y va a tardar en abrirse este rociador. Entonces, cuando se abra, en vez de abrirse la cantidad de rociadores que se tienen que abrir, es muy probable que se abra mucho más y colapse el sistema. Los rociadores tienen que estar a una determinada altura del techo. Generalmente es 30 centímetros. Y el otro problema es que el revestimiento que tiene el techo no es de lana de vidrio, es de polietileno con aire. Si bien esto tiene un retardante al fuego, termina quemándose. Y el polietileno tiene el problema de que una vez que se prendió fuego, bueno, es como tener un líquido. El polietileno prendido fuego cae y cae en forma líquida prendido. Con lo cual, bueno, si bien esto tiene un retardante al fuego, personalmente no recomiendo este material en los techos. Vamos a la figura 46. Bueno, y acá tenemos un supermercado que tiene rociadores, pero fíjense que estos rociadores están muy alejados del techo. Esto tampoco va a funcionar. Bueno, la figura 47. Acá tenemos otro rociador mal instalado. Este es un rociador que está pensado para estar puesto al revés. Si lo tengo así, no va a funcionar. O sea, se va a abrir, va a tirar agua, el agua va a golpear el techo y va a salir un chorro de agua que no va a apagar el fuego. Y esto lo he visto en varios lugares. Una vez en una provincia vi un supermercado donde hicieron una instalación donde los caños impresionaban estar bien dimensionados, con una reserva de agua de 300.000 litros y bombas que tenían alrededor de 500.000 litros hora, y los rociadores estaban puestos al revés. Era una obra que representaba $500.000 y que no iba a funcionar porque los rociadores estaban puestos al revés. Y esto es muy común, y lo he visto no solo en Argentina, sino en países, bueno, llamados desarrollados. Acá lo mismo, un rociador puesto al revés, figura 48. Esto que ven ustedes acá se llama strap. Es muy piola para instalar rociadores. Se hace el agujero en el caño y directamente este strap se pone sobre el agujero y se enrosca el rociador. Pero si lo pongo al revés, no me va a servir para nada. Bueno, figura 48. Esta es una obra donde, bueno, yo hacía la auditoría y los rociadores estaban marcados como montante y, bueno, y el contratista del contratista los puso al revés. Obviamente esto no va a funcionar. Esto fue corregido, pero bueno, saqué la foto para usarlo en los cursos. Vamos a la figura 50. Y bueno, y esto es ya algo ridículo. Tengo un rociador con una válvula y encima la válvula cerrada y el rociador además lejos del techo. Realmente esto no tiene mucho sentido. Y vamos a la figura 51, y ustedes van a decir que ¿de dónde lo saqué? Bueno, esto lo sacó una colega haciendo una auditoría. La compañía de seguros había solicitado rociadores y en una traducción decía regaderas. Y créase o no,
bueno, en vez de poner rociadores pusieron duchas con una válvula. Esto no es una broma, es algo que, si bien no me tocó a mí, me lo mostró una colega, de cómo, bueno, se hizo una, digamos, una instalación de rociadores. Bien, vamos a pasar ahora a otro sistema que se llama de preacción. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, en un museo donde tengo obras de arte que valen millones de dólares, yo quiero estar seguro de que si se abre un rociador es realmente que se abra por un buen motivo, porque, bueno, hay un incendio y prefiero que las obras de arte se mojen antes que se quemen. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Primero tengo un sistema de detección. Al tener un sistema de detección, ¿qué es lo que hace? Supongamos que alguien quiere hacer una broma, se acerca al detector y tira humo. Bueno, da una alarma. Si tira humo en 2 detectores, el sistema de detección va a hacer que se abra la válvula de agua, pero el agua no va a salir porque no se rompió el rociador. Entonces, yo necesito para que salga el agua que, primero que haya humo y active 2 detectores, y segundo, que haya temperatura y se rompa un rociador. La instalación está cargada con aire comprimido. Entonces, ¿qué tengo? Un sistema de detección que lo que hace es que una vez que se activaron 2 detectores, le da la señal a una válvula solenoide para que se abra, y si realmente tengo un incendio porque la temperatura subió, en ese caso lo que va a pasar es que la temperatura va a hacer que se rompa un rociador y va a salir el agua. Pero es muy poco probable que eso suceda digamos, por un accidente. Esto se usa sobre todo en museos, a veces se usa en centros de procesamiento de datos, en algunos casos en salas de transformadores, se usa mucho en casinos. Vamos a la figura 53 y la cajita que vimos en la figura 52, esta es la parte de adentro, en la figura 53. Y en este caso, a la derecha, lo que vemos es un pequeño compresor que me mantiene presurizada la línea de los rociadores. Vamos a la figura 54 y vemos más en detalle toda la parte donde está la válvula de corte de agua y que se activa con los detectores. Vamos a la figura 55 y bueno, y acá vemos un sistema de preaction mucho más grande. Esto es en un centro de procesamiento de datos y acá sí, las cañerías de preacción son alimentadas con aire comprimido que proviene de compresores. Vamos a la figura 55 y vemos otro sistema de preacción dentro de una jaula. En la figura 57 lo mismo. Y en la figura 58 también vemos un sistema de preacción alimentado por aire comprimido. Ahora pasamos a las toberas. Y acá tenemos tanques de combustible y en este caso estas son toberas que están abiertas. Acá hay un sistema de detección de varios detectores infrarrojos, y en caso de detectar llama, lo que hacen es permiten el paso del agua. Esto está conectado con un Venturi que arrastra espuma. Entonces se va cubriendo el tanque con agua espuma. Y en la figura 60 tenemos otra figura de la misma, otra foto de la misma instalación.
Bien, ahora vamos a pasar a lo que es niebla. Los sistemas de niebla son sistemas bastante modernos. Empezaron a usarse en barcos. Yo esto lo he visto sobre todo en Europa, en barcos de guerra. Hace 20 años se usaban básicamente en barcos de guerra. Lo he visto sobre todo en corbetas misilísticas. Y las hay de dos tipos, con fusible o con detectores. Estos sistemas fueron avanzando y cada vez se usan más en edificios, sobre todo en salas de máquinas, en hospitales y en oficinas. No reemplazan a los rociadores en depósitos. Tienen una enorme ventaja. Yo estos sistemas los probé en Polonia, donde se estaba experimentando con esto, y bueno, y tuve la suerte de, bueno, me hice amigo de los bomberos de Varsovia y pude jugar con estos sistemas bastante. Es impresionante cómo apagan. Hay de baja presión, media presión y de alta presión. Los de alta presión trabajan a 160 bar. Es 1.600 metros de columna de agua, es una presión impresionante. Y el agua rinde entre 7 y 10 veces más lo que rendiría el agua con rociadores. O sea que yo puedo bajar la reserva de agua entre 7 y 10 veces. Y los caños son caños finos. En general se usan caños de acero inoxidable con costura, y son caños que son de media pulgada, 3/4, 1 pulgada. Nunca vi caños más grandes de 1 pulgada. Se doblan, son muy estéticos y muy prácticos. Acá en Argentina tuve la suerte de auditar instalaciones de este tipo por el IRAM. Estas son las toberas. Estas son toberas del tipo de toberas que instalamos acá en Argentina. Acá vemos, la figura 62 son distintos tipos de toberas. En la figura 63 es una foto que saqué en el metro de Madrid. En el centro se ve la tobera. Todos los vehículos, todos los carros, los subtes tienen este sistema. Y en la figura 64, que creo que es la más interesante de este sistema, esto es una instalación en Argentina que yo audité por el IRAM. Y bueno, y acá tengo el equipo que provee la presión. La presión se logra mediante un sistema de pistones. Este es el equipo, es un equipo eléctrico. En la figura 64. Pasamos a la figura 65 y vemos los colectores, tipo como las ECAs, pero estos son los colectores de la sala de bombas. Y por cada piso tenemos un colector. Estos tienen la particularidad de que no solo marcan la presión, sino el caudal que sale por cada uno de estos caños. Bien, y ahora nos vamos a centrar en el tema de hidrantes y vamos a ver cómo es una instalación de un sistema de hidrantes. En este caso, es un edificio, tenemos un tanque elevado y abajo un sistema de bombas como los que hemos visto la clase anterior. Después tenemos cañerías, y en cada piso tenemos un nicho de hidrantes como los que hemos visto y terminamos en una boca de impulsión. La función de la boca de impulsión es doble. Por un lado permite inyectar al sistema agua y por otro lado permite que los bomberos
tomen agua del sistema. Figura 67. Vemos el detalle de un nicho de hidrantes. Figura 68. Esta es la clásica válvula teatro. Las válvulas teatro hechas en Argentina, que todavía no tienen certificación IRAM, realmente, en mi experiencia, son de mejor calidad que las que vienen de Estados Unidos con sello ULFM. Y las nuestras, al menos de las tres principales marcas, en mi opinión, son de mejor calidad. En la figura 69, bueno, acá tenemos una válvula teatro donde se ve el corte de la válvula. En la figura 70 vemos reducciones para usar válvulas teatro de 2,5 pulgadas y reducirlas a 1 3/4. En la figura 71 tenemos la clásica manga. En la figura 72 vemos distintos, vemos lo que es la lanza chorro-niebla. La lanza chorro-niebla es la más eficiente porque permite lograr gotitas pequeñas y las gotitas pequeñas tienen una mayor superficie de contacto, con lo cual el fuego se apaga mucho más rápido con menos daño. En la figura 78 tenemos una lanza de chorro ajustable. Esta es menos eficiente. Y en la figura 74, lanza de chorro pleno. Esto, por ejemplo, en un edificio es poco eficiente. En cambio, se usa en fuegos profundos. Por ejemplo, si tengo un fardo de algodón, bueno, es mucho más eficiente una lanza de chorro pleno. Lo mismo si tengo que dirigir el chorro a altura. En la figura 75 vemos llaves de ajuste. En general son llaves de fundición nodular. En la fundición nodular, a diferencia de la fundición gris, el grafito está en forma de nódulos, con lo cual hace que esto tenga una cierta maleabilidad. En la figura 76 vemos la boca de impulsión, que es la que está en el piso o en el frente del edificio, y la que permite que los bomberos nos conectemos para inyectar o sacar agua. En la figura 77 tenemos una pileta en la terraza. Bueno, si tenemos una pileta en la terraza, es obligación colocar una cañería de 2,5 pulgadas que conecte en la boca de impulsión. De esta manera, si hay un incendio en la zona, los bomberos podemos acceder al agua. La instalación se completa con las cañerías, el tanque de agua, el equipo de presurización y las válvulas. Las válvulas, figura 79, bueno, son las que permiten la sectorización de la instalación. Tenemos una válvula esférica que se usa en diámetros chicos, válvula mariposa con reductor de velocidad en las instalaciones más grandes, válvula esclusa con vástago ascendente. Estas son las válvulas que normalmente se usan en la entrada de la bomba, y las válvulas de retención. Las válvulas de retención permiten la circulación del fluido en un sentido, pero no en otro. Pasamos a la imagen 80. Y bueno, y lo que leemos es que las válvulas tienen que ser de cierre lento para evitar o al menos disminuir el golpe de ariete, y deben ser supervisadas o por la central de incendios o precintada con candado o, bueno, monitoreadas. Vamos a la imagen 81. Esto es una foto que saqué en una obra que estaba dirigiendo, y era un edificio de altura. Las bombas estaban en subsuelo, y para llegar al último piso con una presión, que en este caso era la que pedía la NFPA, de 4,5 kilos, bueno, en los subsuelos tenía que tener una presión muy alta. Entonces lo que hicimos fue colocar una válvula reductora de presión en cada hidrante. Entonces tenemos la cañería, la derivación, con una válvula. Esta válvula tiene
una traba a la cual se le pone un candado, la válvula reductora de presión propiamente dicha, que básicamente lo que tiene es una membrana elástica, y el nicho hidrante. Vamos a la figura 82, y bueno, y tenemos el esquema de la cañería de la red de incendio, la válvula de corte, la válvula reductora de presión y el hidrante. Vamos a la figura 83. Esta es una foto que saqué en una obra también donde hice proyecto y dirección, donde es una empresa enorme que tiene un anillo exterior de 12 pulgadas, el anillo tiene un par de kilómetros, y la presión del anillo está pensada para la brigada de bomberos, donde hay una presión de 12,5 kilos. La idea es que si hay un incendio en el interior de la planta, sobre todo en la zona de oficinas, el que esté cerca del hidrante puede usarlo. Con una presión de 12,5 kilos, si no es la brigada, no lo va a poder hacer. Entonces, lo que hice fue poner estaciones de reducción de presión. El agua entra por acá. Acá tengo la válvula mariposa para sectorizar esta válvula, la válvula reductora de presión propiamente dicha, otra válvula de mariposa, y salgo a la instalación con la presión que deseo. La parte de arriba es lo mismo, y bueno, tengo este bypass para poder hacer el mantenimiento en una y en otra válvula. En las válvulas, en la figura 84, las válvulas reductoras debe figurar el nombre del fabricante, el diámetro, una flecha que indique la dirección del flujo y la presión de salida a la cual está tarada. Vamos a la figura 85, y bueno, los hidrantes deberían estar señalizados con este símbolo, sobre todo para que sea fácil encontrarlos. Vamos a la figura 86 y vamos a ver qué caños podemos usar en las instalaciones contra incendio. Hay una creencia que dice que los caños tendrían que ser sin costura y Schedule 40. Esto es absolutamente falso. Se pueden usar tubos negros o galvanizados según la norma IRA 2502. Bueno, tubos ASTM, A53, Schedule 10, Schedule 20, Schedule 40 o Schedule 80. Si utilizo en la unión soldadura o uniones ranuradas, perfectamente puedo usar Schedule 10. Lo dice la misma norma en FPA, que es bastante exigente. Las normas IRAM, en cambio, piden la cañería IRAM 2502, que es equivalente a, es un espesor argentino, que es equivalente a un intermedio entre el Schedule 10 y el 20. Acá tenemos tenemos cañerías, estas son tubos ASTM, A53, y el problema que hay en estos tubos es que la norma IRAM no exige que todos los tubos estén identificados, se puede identificar el paquete. Con lo cual es un problema, porque si el distribuidor de caños compró a la fábrica paquetes de caño para conducción de fluidos y caños estructurales, bueno, nunca sabemos a ciencia cierta si estamos comprando un caño para conducción de fluidos o uno estructural. Y esto es un gran problema. Y por ahora no tiene solución. Y por más ensayos que se le hagan, no vamos a saber qué tipo de caño es. Bueno, tipos de uniones. Rosca. Yo recomiendo usar rosca solamente en caños Schedule 40. Los caños IRAM 2502 son aptos para roscado. Pero la norma fue hecha hace muchos años donde se roscaba con terraja. Hoy en día se rosca con roscadora. Y es muy tentador hacer las roscas más profundas para que el accesorio pase más fácil. Con una terraja nadie lo haría. Entonces realmente recomiendo usar caños Schedule 40 si se va a roscar. Por ejemplo, suelo hacer toda la cañería con Schedule 10 y donde tengo que poner una válvula teatro,
uso un nipple Schedule 10 con rosca. Después, bueno, uso soldadura, ranurado o bridas. Figura 89. Se puede usar caño de PVC con junta elástica o pegado. Bueno, tienen que tener norma IRAM y en realidad no lo recomiendo. Cañerías de polipropileno por termofusión o electrocución, prácticamente no se usan. Cañerías de PEAT, que pueden ser por electrofusión o termofusión. Cañerías de PRFB. Todas las cañerías plásticas, antes de ser utilizada, lo recomendable es avisar a la autoridad de aplicación que se van a usar este tipo de cañerías. Acá tengo cañerías de PEAT, polietileno de alta densidad, que están enterradas. Acá tengo una cañería de PEAT, donde voy a sacar una derivación a un hidrante. Figura 91. Figura 92, estoy inspeccionando una obra donde estamos colocando cañerías de PEAT. En los cambios de dirección se ponen dados de hormigón. Y acá tengo la montura. Esto es en figura 94. Esta montura se coloca por electrofusión en el caño, figura 91. En la figura 91 vemos justamente esta pieza colocada. Y en la figura 94 vemos esta pieza para colocarse. Bueno, esta es la máquina que se usa en termofusión. Siempre fue más segura la electrofusión. La electrofusión consiste en una cupla que adentro tiene una resistencia y esa resistencia se coloca a una fuente de tensión controlada. Últimamente, hubo problemas con la electrofusión porque necesita personal muy, muy calificado y hay que preparar muy bien la cupla y el caño. Hay que cortarles unas rebabas, bueno, es un tema muy delicado. Hoy en día, si la mano de obra no es tan calificada, es preferible usar el sistema de termofusión. Y yo lo que hago en el sistema de termofusión, me fijo que la temperatura esté a la temperatura que tiene que estar. Lo hago con un pirómetro. Pasamos de la figura 95 a la 96, donde tenemos un escáner para escanear el código de barra del accesorio, y esto le da la temperatura justa a la máquina para que lo termofusione. Bien, vamos a distintos sistemas de hidrantes. El primero que tenemos, a mí personalmente no me gusta para nada, es el sistema seco. De la figura 97, el sistema seco es una cañería sin nada, que tiene una boca de impulsión. Tiene la gran desventaja que si alguien abre una válvula teatro, bueno, esto pasó, esto me lo contaron unos colegas, de que, bueno, estaban en el último piso y bueno, el agua no salía. ¿Qué pasó? Un chico dejó abierta la válvula teatro del segundo piso y el agua salía por ahí. Otra cosa es si la cañería seca la conecto con un tanque de agua, con una válvula de retención, y bueno, al menos siempre tengo agua y nadie va a dejar las válvulas abiertas. Esta instalación que vemos acá en la figura 98 es en un hotel que está en París. Y está dentro de la caja de escalera, lo cual para mí no es correcto, pero bueno, en Europa lo hacen así. En la figura 99 tenemos otra vista del caño con los hidrantes de cañería seca. En la figura 100 vemos el caño
con la cupla que tiene soldada y la válvula teatro francesa. Bueno, y acá es el último piso y tiene una válvula de purga de aire. En la figura 102 le saqué la foto de la válvula de purga de aire. Esto normalmente está con agua. Cuando vienen los bomberos, se conectan acá, figura 102, y mandan el agua directamente desde el hidrante. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las ciudades europeas, no todas, pero la mayoría, tienen hidrantes públicos en todas las manzanas. Vamos a otro sistema que casi no se usa, que es un compresor, un tanque, en la figura 103. Tengo un compresor con un tanque grande, que tiene una membrana, y el agua está presurizada con el compresor. Bueno, y tengo los hidrantes. Figura 104. Tengo un tanque elevado, uso exclusivo de incendio, donde salgo y tengo los hidrantes. Figura 105. Tengo el clásico tanque mixto, que es el que vimos la clase pasada. Figura 106. Tanque mixto con bombas, que también lo vimos la clase pasada. Figura 107, tenemos el tanque con un equipo de presurización y los hidrantes. Como el equipo de presurización está arriba, abajo vamos a tener la presión de la bomba más la presión de la columna de agua. Entonces las últimas válvulas tienen reductores de presión. También lo vimos en la clase pasada. Después, tenemos un tanque en el subsuelo, las bombas, acá la presión va a ser muy elevada, entonces tengo válvulas reductoras de presión, y después sigo con los hidrantes comunes. Caudales, depende de la norma. Para sistemas clase 2, la NFPA, que son los más comunes, la NFPA pide 400 litros por minuto durante media hora. En la máquina 110 tenemos distintos caudales que pide el CIR, el Círculo de Ingenieros de Riesgo, y la norma IRAM 3502. Bien, en la figura 111 tengo los caudales del CIR, en la figura 112 tengo la reserva exclusiva de agua según el CIR, y en la figura 113 la cantidad de bocas abiertas. Después, presiones. Lo más común es usar 4,5 kilos, que es lo que pide la norma NFPA, o usar para todo lo que pide la norma 3597, que es 5 kilos. Y en edificios de vivienda se suele usar 3,5 kilos. Figura 115, bueno, tengo las presiones que marca el CIR o la IRAM. Figura 116, esto es interesante. ¿Dónde se aplican los hidrantes? Y bueno, en todas las industrias de riesgo 3, que superen los 600 metros cuadrados. Los depósitos que se encuentran en subsuelo y superen los 300 metros cuadrados. En todas las industrias de riesgo 4, que superen los 1.000 metros cuadrados. En escuelas, clubes, lugares religiosos, museos, oficinas, que superen los 1.500 metros cuadrados. En subsuelos de más de 800 metros cuadrados que tengan actividades culturales. Este punto es importante. En edificios que superen los 25 metros de altura. En edificios donde el estacionamiento subterráneo supere los 150 metros cuadrados. En edificios que posean su segundo subsuelo. Si poseen su segundo subsuelo, además de hidrantes, necesitan rociadores. En garajes cubiertos que superen los 500 metros cuadrados. En garajes descubiertos que superen los 1.000 metros cuadrados. Vamos a la figura 117 y tenemos el famoso cuadro de protección contra incendio. Buscamos el uso
el riesgo, y acá nos da la situación, las condiciones de construcción y las condiciones de extinción. Tengamos cuidado que el uso no de los rociadores está en las condiciones de construcción. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo está diseñada una cañería, una instalación de hidrantes con un tanque en subsuelo. Yo publiqué un video en YouTube. Si en YouTube ponen mi apellido lo van a encontrar, y ahí está paso por paso cómo se calcula la instalación. Bien, acá es un práctico interesante. Este práctico en la figura 119 es un práctico que hicieron unos alumnos míos en la Facultad de Ingeniería. Y esta es la Facultad de Ingeniería que está en la acera de Pueyrredón, el edificio que parece una catedral. Bien, la facultad tiene un sistema de hidrantes que es el que ven en la figura. En la figura 19 se ve el alcance de las mangueras, un radio de 20 metros. En la figura 121 tenemos el alcance de las mangueras y el alcance de las nuevas mangueras propuestas por los alumnos. Y bueno, y eso es lo que debería hacerse. Después, en la figura 122, simplemente están las fórmulas de cómo se calcula la pérdida de carga y lo que es el número de Reynolds. El número de Reynolds indica la turbulencia en la cañería. Después, la pérdida de carga se calcula en forma bastante sencilla. Y necesito saber el largo. Cuanto más largo tengo más pérdida de carga. Cuanto más diámetro, menos pérdida de carga. Cuanto más velocidad, muchísima más pérdida de carga. Y cuanto más fricción, más pérdida de carga. El factor de pérdida de cargas se calcula con un método de aproximación numérica que puede ser el método del pivote o el método de Newton-Raphson. Pero todo esto lo puedo simplificar con esta ecuación, que es la figura 125. En el denominador tengo el caudal. Cuanto más caudal, más pérdida de carga. En el denominador, el diámetro. Cuanto más diámetro, menos pérdida de carga. Y C es el factor que vincula la cañería. Cuanto mayor sea el C, mejor. Tengo menos pérdida de carga, porque está dividiendo. En general, se usa para todo 120. Bien, en la figura 126, que es esta tabla sale de mi libro, tengo la pérdida de carga que tengo en cada accesorio. Lo pueden ver en el video, se los recomiendo el video. Me llevó bastante trabajo hacerlo y creo que es bastante fácil de entender. Y en la figura 127 está el link al video, a mi canal en YouTube, mi blog, donde publico normas interesantes que no son fáciles de conseguir, y bueno, y apuntes que fui escribiendo, y mi Instagram. Lo que tiene interesante el Instagram es que publico fotos de instalaciones donde hice proyecto o dirección de obra o auditorías. Y en cada foto escribo de qué se trata. Bien, les agradezco vuestra atención y quedo a la espera si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, se las voy a responder con mucho gusto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés.
Si tienen consultas, me las pueden hacer, no hay ningún tipo de problema. Sí, hay en el chat. Sí. Mari, ¿vos la lees? Sí, Andrés, muchas gracias. Excelente la exposición. De paso, hay varias consultas que fueron haciéndolo durante la charla. Ahora te las voy leyendo para que puedas... vamos desde el principio, ¿sí? Sí, Juan Bautista Guanami preguntó, ¿es lo mismo gabinete para hidrantes que hidrantes externos? El gabinete es una parte del nicho hidrante. El gabinete simplemente es la caja de chapa, con frente de chapa o de vidrio, que guarda la válvula teatro, la manga, la lanza y las herramientas de unión. Normalmente Bien. se llama hidrante, a ese conjunto de elementos que están en un gabinete de chapa. Normalmente en nuestro país se usan de chapa. También hay quienes lo fabrican, por ejemplo, de plástico reforzado con fibra de vidrio. Pero es simplemente la caja donde se guarda la válvula teatro, la manga y la lanza. Bien. Raúl Zanuti al principio de la charla preguntaba, ¿profesor tiene un cierre por membrana? No sé si está Raúl. Supongo que se refiere a la válvula teatro. No, las válvulas teatro lo que tienen es un vástago con una goma. Hay unas válvulas que son válvulas a diafragma. ¿Se refieren a eso? ¿O a otra cosa? Raúl, ¿podés completar la pregunta? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Profesor, ¿Sí? ¿me escucha? Lo escucho. Sí, en la parte donde las válvulas para donde se congelan, por eso he visto el cuerpo y creo que es o un diafragma o una membrana. No, lo que tienen abajo, simplemente hay dos tipos. Hay algunos que tienen una bola en la cañería y se cierra el vástago y el vástago aprieta una bola y sale el agua. Y en otros lo que tienen es un plato, un vástago con una goma y se sube la cañería, cuando se abre, sube ese vástago y permite la entrada de agua. Pero no es un diafragma, es un vástago con una goma. Es un plato con una goma. Es como si fuera una válvula teatro donde el vástago tiene 1 metro y pico. Ah, perfecto, perfecto. ¿Le puedo hacer una consulta más? Sí. Si utilizamos cañería de plástico en la parte donde va enterrado, ¿cuál es la profundidad indicada? Depende del tránsito que tengan. En general se entierran a 1,20 m. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. En general, pero depende de si se transita o no sobre ese lugar. Andrés. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Habla Pablo y después hablo yo. He hecho varios cursos con bomberos europeos y ellos están en contra de la devanadera de la que usted hablaba, porque se dieron cuenta que con eso no alcanzaba el caudal para un incendio ya desarrollado. Por ahí sería para un incendio incipiente, pero trabajar un bombero con una devanadera es muy poco caudal. Eso es cierto. Lo que pasa es que un incendio, y sobre todo los bomberos europeos, hay una diferencia. Los bomberos argentinos, en primer lugar, corremos infinitos más riesgos que los bomberos europeos y somos mucho más solidarios. Yo tengo un amigo bombero que quedó paralítico por querer apagar un incendio en una fábrica. Los bomberos europeos no son tan solidarios como los argentinos y no se juegan como los argentinos. En general, los bomberos europeos tiran el agua y lo tiran digamos, ni siquiera usan las instalaciones de hidrantes, van con una autobomba, con
con una escalera y tiran el agua tomando muchísimas medidas de seguridad. No se exponen tanto, ¿no? No se exponen nada, no se exponen nada. De hecho, conozco muchos bomberos europeos y no se exponen absolutamente nada. Y yo tengo la opinión de que un incendio solo se apaga si es atacado en los primeros minutos. Si no es atacado en los primeros minutos, mi opinión personal es que, bueno, lo que hay que hacer es que el fuego no se propague. Y en general no se usan los hidrantes interiores para eso. Yo personalmente soy muy partidario de las lavanaderas. Permiten que cualquier persona inexperta las pueda usar. Pero es cierto lo que vos decís, los bomberos... ¿Es para un ataque rápido? Es para un ataque rápido. Yo también lo he escuchado de bomberos europeos, que el caudal es muy pequeño. Tampoco sé si los bomberos europeos, usarían mangueras con más caudal. Los he visto actuar, los acompañé y bueno, usaban las escaleras mecánicas y se cuidaban muchísimo. Pero si está pensado para que lo utilice cualquier otra persona, está bueno, porque por ahí dentro del incendio hay personas a quienes podamos proteger, ¿no? Exactamente. Nosotros en Argentina, los códigos de edificación dicen que si usamos devanaderas tenemos que dejar la posibilidad de que se conecten mangas más grandes. Pero, perdón, generalmente, sobre todo en edificios, la idea es poder atacarlos rápido y que cualquiera los pueda atacar. Yo soy muy partidario de las devanaderas. No, lo que tiene la devanadera es que no se tiene que abrir en toda su extensión como la manguera. Eso también favorece. Exactamente, sí, tal cual. Bien, pasa otra pregunta. Marcelo Ibáñez preguntó, ¿qué presión usan los sistemas de devanaderas? No, usamos más o menos la misma presión que los sistemas comunes. Yo los que he visto están presurizados a aproximadamente 6 kilos. Se puede usar más presión porque al ser una manguera de 1 pulgada es mucho más fácil de manejar. Sí. Bien. Otra pregunta, Marina Seno preguntó, una vez que el rociador funcionó en un incendio, ¿debe ser cambiado? Sí, por supuesto. Una vez que el rociador se abrió, se hace una inspección y se cambia ese rociador y hay que ver cómo están los rociadores cercanos. Pero sí, es necesario cambiarlo. Bien. Andrés. Sí. Andrés. ¿Cómo estás? Buenas tardes. David es mi nombre. Te hago una consulta. Dos consultas. Yo trabajo en una fábrica de Renault, y te quería hacer una consulta. Tenemos una situación que generalmente se rompen los sprinklers por si nada. ¿Eso sucede por algo en especial? Generalmente hay que estar realizando cambios de los sprinklers. Entonces se vacían las ECA que corresponden en ese lugar y se hacen el cambio de sprinkler. ¿Es por algo que se rompen por si nada? Es muy raro que un sprinkler se rompa por nada. Habría que hacer un peritaje de qué es lo que pasó. ¿La presión a qué están? ¿A qué presión están? Los sprinklers están trabajando con una red baja. En la parte donde se están rompiendo están trabajando con 6 kilos nomás, en la parte que se rompen. Es un lugar bajo. Mirá, no dentro de la planta. Habría que hacer un peritaje y ver qué es lo que sucede. Se me ocurre que esa partida vino fallada. Bien. ¿Qué marcas son? No, de verdad que desconozco cuáles están poniendo ahora, porque eso ya se está encargando el personal de mantenimiento. Estoy desconociendo realmente cuál es la marca de ahora que están usando. Habría que hacer un peritaje y ver qué es lo que sucede. Bien. Lo más probable es que el rociador haya venido fallado. Bien. O que alguien lo haya golpeado también. Sí, Vibraciones. perdón, ¿son rociadores que están en racks o en techo?
en techos. No sé si Sí. golpeados, porque aparecen, generalmente se rompen a la noche, y no hay nadie a la noche. No hay nadie que nos manipule. Hace muchos años hubo unos rociadores que, bueno, hoy en día eso se automatizó, pero hubo unos rociadores que tuvieron problemas y tuvieron problemas porque cuando se colocó el fusible, el torque que se les dio no fue el adecuado y digamos, se les dio más presión de la que tenían que tener y se produjeron microfisuras en el vidrio de la ampolleta, que con el tiempo se fueron rejando. Pero fue algo que pasó hace 40 años. Yo Es el único también caso pensé que... porque la red contra incendio tiene mucho tiempo, tiene muchos años y de a poquito se van automatizando algunos sectores, pero bueno, es una planta que tiene más de 60 años y tienen la red contra incendio de esa vez. Bueno, lo que pasa es que las instalaciones de rociadores requieren mantenimiento. Rociadores que tienen tantos años se deben sacar y se les debe hacer una prueba. Yo les recomendaría que contraten una empresa que haga mantenimiento que esté certificada por el IRAM para ese trabajo. Bien. Y la última pregunta. Cuando trabajaba yo en Fiat, los hidrantes tipo Kennedy, ¿sí? Tenían la particularidad que se trababan al abrirlo. ¿Eso es común? Bueno, todos los sistemas de incendio necesitan mantenimiento. Las Bien, eso quería válvulas consultar. hay que abrirlas. La norma IRAM 3546 te indica, digamos, la periodicidad. Si no la abrís nunca, bueno, lo más probable es que la goma que obtura la entrada de agua se quede pegada. Seguramente la vas a poder abrir con mucho esfuerzo, pero lo que no vas a poder seguramente es cerrarla. Claro, cuando llegamos nosotros, que se hizo un cambio personal, nosotros empezamos a realizar los mantenimientos trimestrales. En los hidrantes internos, externos, se le engrasaban las roscas, pero bueno, en los Kennedy quería saber bien cuál es la forma de mantenimiento para que no se trabe, porque anteriormente pasaban, capaz que podían pasar 6 años, 10 años y ni lo movían. Y No, nosotros y tenés que ir a la norma IRAM 3546. De hecho, en mi libro está, o sea, no es para explicarlo ahora porque voy a estar bastante tiempo. No. Pero eso está en la norma IRAM 3546 y también está en mi libro. También, en realidad, el mantenimiento no debería hacerlo, digamos, el personal de la empresa, debería hacerlo una empresa externa. Claro. Y recomiendo, bueno, que sea certificada por el IRAM. Por IRAM, listo. Sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Andrés. De nada. No, si les parece bien, continuamos con las preguntas que escribieron en el chat porque son muchas y para no desorganizarnos. Matías Cava, consulta sobre rociadores. Si bien rompe la ampolla del sector de temperatura 68 a 100 grados, cuando se prenden las bombas, ¿no rompen los otros rociadores? No, en absoluto. Solamente sale agua por el rociador que se rompió. Bien. Juan Bautista Guamani consulta. ¿A qué presión trabajan los rociadores? Los rociadores depende de cada tipo de rociador. En general empiezan a trabajar con medio kilo de presión. Esa es la presión mínima que pide la mayoría de los rociadores. Pero hay rociadores que trabajan a 3,6 kilos. Se hace un cálculo en función de la densidad de aplicación. O sea, hay una fórmula que me dice que es la fórmula del orificio calibrado y cada rociador tiene un K. Entonces, lo que se hace es se multiplica el K del rociador por la raíz cuadrada de la presión. Obviamente tienen que estar en unidades equivalentes. Y bueno,
y eso se iguala a un caudal, y en función del caudal que yo necesito para tener una densidad por metro cuadrado, eso va a ser la presión. Después hay otros rociadores, que son los rociadores SFR, en los cuales directamente la norma me dice a qué presión tienen que funcionar. Generalmente trabajan entre los 3 y 4 kilos esos rociadores. Bien. Sebastián Aramburu pregunta, en una instalación en un depósito nave, ¿pueden ser de diferentes temperaturas por los combustibles debajo almacenados? No. Creo que se refiere a los rociadores. Sí, no, son todos del mismo, en general se usan siempre, por lo menos por ECA se usa el mismo tipo de rociador. Y si tengo combustibles, hay normas que directamente me dicen cómo tiene que ser la instalación para almacenar combustibles. Alejandra Barbona consulta si hay alguna designación para nombrar a los rociadores que se colocan al revés. Sí, los que se colocan para abajo son pendiente, los que se colocan para arriba son montante. Bien. Pendant o upright. Eduardo Constantini, ¿con qué motivo el sistema de preacción está encerrado en una jaula? Para evitar el vandalismo. Juan Bautista Guamani pregunta, ¿la norma argentina permite instalar en el mismo circuito la red de rociadores e hidrantes? Sí. Bien. Sebastián Aramburu. Perdón, no solo la norma argentina, la CNFPA también. En general lo que se hace es una red común, tanto para hidrantes como para rociadores, y después se deriva para rociadores y se deriva para hidrantes. Bien, Sebastián Aramburu preguntó, ¿las toberas en qué posición se deberían colocar para mayor eficiencia? Y las toberas, me imagino que cuando habla de toberas, habla de las toberas que se usan, por ejemplo, para los tanques de combustible. Eso depende de cada rociador. Hay rociadores que directamente me dicen en qué ángulo tienen que estar colocados. Tengo que ir a la ficha técnica de cada rociador y ver el ángulo al que me indica la ficha técnica de ese rociador, el ángulo que tiene que estar colocado. Alejandra Barbona consulta, en el sistema de niebla, ¿cuál es su baja, media y alta? Sí, nosotros tenemos tres sistemas que trabajan con baja presión, más o menos hasta 10 kilos, después media, que es aproximadamente hasta 45, y alta, que es más de 100 kilos. Hugo Pal pregunta, en Argentina, ¿se podría achicar el tanque de incendio si usamos rociadores de niebla en vez de rociadores estándar? Técnicamente sí, pero como no es, o sea, es un sistema que está listado, tiene certificación UL-FM, tiene certificaciones europeas, se puede listar por el IRAM, de hecho en el IRAM lo hemos listado, pero necesita la autorización de la autoridad de aplicación. No está definido en ningún código argentino. Técnicamente sí, pero bueno, básicamente habría que pedir la autorización de la autoridad de aplicación. Eso se ha hecho y vi proyectos que se presentaron en distintos organismos y fueron aprobados. Pero, digamos, ese sistema no es que está nombrado en ningún código de edificación. Diego Fernández consulta, ¿qué opinás de las lanzas chorro pleno y niebla de plástico reforzado? Ante la cantidad de robos del bronce nos vemos obligados a cambiarlas. ¿Pero hay alguna norma que obligue a usar la bronce? No, no hay ninguna norma. Usé de plástico y me dio un buen resultado. No recuerdo la marca que usé. Las que usé me dieron buen resultado. ¿Cuál es la frecuencia de inspección de los sistemas? Dice Leandro Gareis. Eso depende del punto del sistema que se
que se inspeccione. Todos los puntos están muy bien definidos en la norma IRAM 3546 y hay un capítulo de mi libro que también lo trata. No es lo mismo para distintos puntos del sistema. Dice Tetech Consultora, en la fórmula de pérdida de carga, donde como dato establecemos el largo de la cañería, ¿se toma la misma condición siendo el largo de tubería horizontal que vertical? Sí, pero en la tubería vertical tengo que sumar la pérdida de carga debido a la gravedad, o sea, la altura que tiene el caño. Raúl Zanuti pregunta, profesor, ¿es mejor tener un sistema cerrado de instalación que uno abierto y así mejorar el caudal? Ambos sirven perfectamente bien si están calculados. El anillo cerrado me permite usar cañerías más chicas y tiene la ventaja de que si lo tengo sectorizado, puedo cortar la mitad del anillo y hacer algún mantenimiento en esa mitad sin afectar la otra. Bien. No tengo más preguntas escritas en el chat. Espero no haberme salteado ninguna. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta que no ha sido mencionada, por favor, este es el momento de hacer la pregunta. ¿Andrés? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Ricardo Viñuela. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, Andrés. Bueno, Daniel Viñuela, entonces. Bueno, Andrés, Ricardo Daniel. Ricardo Daniel. Daniel para los amigos, dicen. Exacto. Andrés, no, solamente una cosita, ahí hicieron una consulta sobre las lanzas de chorro pleno niebla de plástico. En mi experiencia, tuve una mala experiencia en 3 ocasiones, donde esas lanzas se barrieron las roscas, y el que se barra una rosca de una lanza y la lanza salga despedida hace que la manguera empiece a descontrolarse, la línea, pudiendo provocar un accidente en el pistonero. Por lo cual, desde mi experiencia, no son muy recomendables. Sí, es verdad lo que dijo el colega, que se ponen justamente para minimizar el vandalismo, pero tenemos también que priorizar la seguridad de los que operen una línea de agua, más aún cuando es gente que no tiene la experiencia. Sí, eso supongo que la marca. Yo la verdad que no recuerdo la marca que usé, pero las que yo usé, es más, las sometimos a un severo maltrato y funcionaron perfectamente bien, pero supongo que va a haber un montón de lanzas en el mercado y algunas funcionarán bien y otras no. Las que yo usé, que sinceramente no recuerdo la marca, realmente funcionaron muy bien. Pero me imagino que va a haber un montón de marcas en el mercado y algunas funcionarán bien y otras no. Ok, era un comentario. Bueno, si no hay más preguntas, volvemos a agradecerle a Andrés su infinita disponibilidad y la posibilidad de compartir este espacio con nosotros. Y bueno, los invitamos, si volvemos a hacer alguna otra charla, tomaremos los contactos para enviarles la invitación. Espero que les haya sido provechoso y bueno, Andrés, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, les recomiendo ir a mi canal de YouTube donde van a encontrar, donde voy a estar subiendo más videos que son videos que creo que son interesantes. Bueno, publiqué muchas normas y apuntes en mi blog. Y sobre todo es interesante el Instagram, donde publico fotos de instalaciones que no son tan comunes y están las explicaciones de lo que es cada cosa. Bueno, espero que les haya servido y muchas gracias por vuestra atención. Les recuerdo completar, perdón, Fabián, una cosita y Sí. te dejo hablar. Les recuerdo completar el formulario que pusimos en el chat
para que puedan recibir los certificados, y también obviamente el video se va a subir al canal de YouTube de la facultad, lo vamos a compartir también con Andrés, y cuando les enviemos por mail el certificado les vamos a enviar el link del video para que puedan reproducirlo. ¿Sí? Javier, Sí, ¿querías hablar? no, sí, quería decirle, justo entró una pregunta de Cristian Villagán Bien. con respecto al libro. ¿Dónde se consigue tu libro, Andrés? Él lo plantea sobre Mercado Libre o si hay en otro lugar en donde la editorial y demás. Sí, a mí no me quedaron más ejemplares. Se consigue en Mercado Libre y también en Nueva Librería. Si googlean Nueva Librería, bueno, ahí están los datos de la editorial, Nueva Librería. Gracias. De nada. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos volver a reencontrarlos en otra próxima charla.